Les habla Pedro de Aguillón, un actor que tuvo el feliz recuerdo de haber vivido las décadas de los 40, de los 50 y de los 60, que fue cuando se fue diluyendo el romanticismo en todas esas generaciones. La vida entonces, el cine, el radio, era una cosa que unía más a las familias. Las familias iban a ver las películas al cine o escuchaban el radio en su casa. Así iniciaba don Pedro de Aguillón su disco de poemas allá por el año de 1995, 60 años después de haber iniciado su carrera en la radio. Este prolífico artista desplegó su talento tanto en la locución, actuación, música, canto y doblaje. Su historia inicia un 28 de julio de 1915, cuando sus padres, Pedro Aguillón y Florinda García, lo ven nacer en La Fama, Nuevo León. Su padre, oriundo de San Antonio, Texas, llega a Nuevo León a inicios del siglo XX, en donde empieza a trabajar en la fábrica de hilados y tejidos en La Leona. Años más adelante, conocería a su madre y eventualmente se casaría. Siendo el mayor de sus hermanos, Pedro asistió a la escuela primaria en La Fama. En la imagen aparece con su madre, su hermano José y su hermana Florinda, quien lamentablemente fallecería años más tarde. Socorro, su hermana menor, nacería 5 años después. Entrando a la adolescencia, Pedro acompañaba a su padre a la fábrica, donde pretendía apoyarle con el trabajo, aunque en realidad, dada su edad, nunca adoptó ese trabajo con seriedad. A los 14 años, se marcha a Monterrey para estudiar música y canto, acompañado por su hermano José, quien iniciaría estudios de contabilidad y quien entraría a trabajar a un banco más adelante. De regreso de un viaje de Saltillo, 4 años más adelante, su padre fallece en un accidente automovilístico. Esta tragedia orilla a Florinda a mudarse a Monterrey. En 1935, después de 2 años de estudios, Pedro ingresa a trabajar en la radiodifusora XEX de Monterrey como mozo, haciendo el aseo, ganando 25 pesos al mes. A los 4 meses, en una situación fortuita, Pedro transmite al aire, cuando intempestivamente se aventura a cubrir a un locutor que no llegó a tiempo a su programa. Al dueño de la difusora le agrada su voz, y esta casualidad le permite ingresar formalmente al medio que siempre deseó. Meses más tarde, el oriundo de Mérida, Víctor Alcocer, llega proveniente de la Marina a trabajar con él, dando inicio a una amistad entrañable que duraría por muchísimas décadas. A las 2 semanas de su encuentro, después de organizar una huelga infructuosa en la estación, Víctor le exhorta a irse a Laredo, en donde trabajan en la XCFI por espacio de 1 año. Continuando con su aventura, se marchan a San Antonio, donde trabajan 6 meses, no solo en radio, sino como anunciantes móviles, en camionetas con altavoces. Más adelante, trabajaron en Houston y Austin por espacio de 6 meses en cada lugar para finalmente volver a Monterrey. Llegando a Monterrey a finales de 1937, Víctor y Pedro se separan. Víctor se marcha a Guadalajara y Pedro regresa inicialmente a la XCX, donde le dan la bienvenida y trabaja por un tiempo. Estando en la XCX, recibe una propuesta del señor Clemente Serna Martínez, director de una estación en Tampico. Pedro accede y se establece en Tampico, trabajando por poco más de 1 año en una radiodifusora local.
Pedro regresa a Monterrey a trabajar ahora para la radiodifusora XCFB. Con la experiencia obtenida hasta entonces, conduce un programa bastante exitoso llamado Club de Hogares Felices, en el cual tenía 40,000 socios participando en eventos trimestrales en el Cine Florida, presentando a personajes famosos como los hermanos Martínez Gil y Emilio Tuero, entre otros. En 1941 conoce a Hermila Lozano, con quien inicia un noviazgo que duraría 2 años y con quien más adelante formaría su familia. Para 1942, por disposición de la entonces Secretaría de Comunicación y Obras Públicas, cada locutor debería contar con la licencia misma que se obtenía únicamente en el Distrito Federal. Por ello, el dueño de la difusora XCFB le pide ir a la Ciudad de México a tramitarla. Pedro parte al Distrito Federal en noviembre de ese año y obtiene la licencia de locutor número 384. Sorprendido por la vida en la Ciudad de México, Pedro únicamente regresa a Monterrey para renunciar a la radiodifusora. A la siguiente semana, el 7 de diciembre, vuelve al Distrito Federal con una carta de recomendación de don Mario Quintanilla para don Emilio Azcárraga. Esto le vale para ingresar a la XEQ, donde su primera intervención la tiene haciendo el papel de don Porfirio Díaz en una serie radiofónica. En su inquietud por explotar otras facetas artísticas y por recomendación de un compañero de la XEQ, acude a una audición para ser el maestro de ceremonias en el famoso cabaret Waikiki. Pedro obtiene el trabajo y a partir de ahí alterna su trabajo en radio con Centro Nocturno. Para inicios de 1943, finalmente ingresa a la emisora XCW, donde trabajaría por 20 años en radionovelas y en programas cómicos. De entre más de 30 series radiofónicas, las más recordadas son Sonrisas Colgate, del conocido actor-escritor Panzón Panseco, Colegio del Amor, con el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, La Casa de Huéspedes Mejoral, con Carlota Solares, Apaga la luz y escucha, con Arturo de Córdoba, y Dispara Margot Dispara, con Tomás Perrín, entre otras. Pedro quería entrar al mundo del cine, y en 1943, por un amigo en común, conoce al director de cine Alejandro Galindo en los estudios Azteca, quien lo invita a trabajar en la cinta Tribunal de Justicia. En agosto de ese año, regresa a Monterrey, donde se casa el 29 de agosto en la iglesia de San Nicolás de los Garza, regresando al día siguiente en tren a la Ciudad de México. Durante el resto de ese año, Pedro inicia a trabajar como maestro de ceremonias del Club Copacabana e ingresa a trabajar en Radio 1000, en la calle de Donato Guerra, por 2 meses. En abril de 1944, es contratado por el centro de espectáculos El Patio como maestro de ceremonias, y es aquí donde inicia una amistad con Germán Valdés Tintán. Para 1945, regresa al cine a participar en las cintas Caminos de Sangre, Los Amores de un Torero y La Pajarera. Esta última acompañando a María Elena Márquez y Ernesto Alonso. A finales de ese año, la Metro-Goldwyn-Mayer envía a México a 2 representantes con la finalidad de reclutar actores para establecer en sus estudios de Nueva York el doblaje de películas al español. Pedro es elegido para viajar a Nueva York junto con Blanca Estela Pavón, Salvador Carrasco, su amigo Víctor Alcocer, José Ángel Espinosa Ferrusquilla,
y Manolo Fábregas, entre otros. En febrero de 1946, Pedro parte con su familia saliendo en tren de la Ciudad de México y tras un viaje de 5 días, llega a la estación central de Nueva York, en donde los esperaba la comitiva de la Metro-Goldwyn-Mayer que los instaló en el Hotel Wellington. Mientras Pedro se instalaba en Nueva York, en México se estrenaban las películas Por un amor, El desquite y El sexo fuerte, en la que conoció a Rafael Valedón, quien sería una figura clave en su carrera más adelante. Su primer doblaje fue en la película Leve en Anclas, doblando a Frank Sinatra en su papel de Clarence Doolittle, junto a Roberto Espriu, quien doblaría a Gene Kelly. A lo largo de su carrera, doblaría también las voces de Robert Sterling, Kina Wynn y Home Cronin. En diciembre de 1947, Hermila y sus hijas regresan a México. Pedro se reúne con su familia en México meses más tarde, en donde regresa al radio y trabaja en centros nocturnos. En 1951, actúa en la casa de huéspedes de la Marquesa al lado de su gran amigo Víctor Alcocer. Ese mismo año, dio la voz a San Pedro, doblando a Finley Curry en la película Quo Vadis. En 1952, trabaja en la radio en la serie La Familia Michel con Lilia Michel y Rafael Valedón. Y en cine, en 4 películas de entre las que destacan Chucho el Remendado y El Ceniciento, con Germán Valdés Tintán. Gracias. ¡Al fin! ¡Te agarré! Muy bien, su merced. Muy bien, su merced. Soberano guamazo. ¿Qué pasó? Horacio, un momento, ¿qué pasa aquí? Voy a darle a este su merecido. Tú le tocas un pelo a Valentín y yo te medio mato. Pero papá, si ya lo tengo medido. ¿Qué dices? Lo que oyeron. Ya me cansé de que estén abusando de este infeliz ejemplo de bondad y de nobleza. ¿Qué estás haciendo ahí ensuciando en el suelo tu traje nuevo? Pobrecito, nadie volverá a meterse contigo, hijo mío. En 1953 tiene un año muy ajetreado, con 5 películas, 4 de ellas dirigidas por Rafael Valedón, entre las que se encuentran el debut como director de este, Amor de locura, Gitana tenías que ser con Pedro Infante, Mi adorada Clementina con Antonio Aguilar y La isla de las mujeres, nuevamente con Germán Valdés Tintán. Serían un total de 24 películas en las que actuaría bajo la dirección de Rafael Valedón, con quien nacería desde entonces una gran amistad. En su 9ª edición, en 1954, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas le otorga su primer nominación al Ariel como actor de reparto por La isla de las mujeres. Lamentablemente no obtiene el galardón, perdiendo ante Guillermo Álvarez Bianchi, quien lo obtiene por Cuarto de hotel. En 1956 actúa en 5 películas. Entre ellas se encuentran La sombra vengadora con Rodolfo Landa y El inocente al lado de Pedro Infante y Silvia Pinal. Es por esta última que en el año siguiente la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, en su 12ª entrega, le otorga el Ariel al mejor actor de cuadro. Órale, contesta tú. A ti te es más fácil, estás de aquel lado. Bueno,
Sí. Sí está. ¿Cómo? ¿Que se le descompuso? Ajá, ¿dónde? ¿En la autopista de Cuernavaca? ¿Después de Tupilejo? ¿Frente a la primera glorieta? ¿Y Cruci? Se quedó allá. Yo soy su mejor amigo. Usted es la... Sí. ¿Y por qué no pensó que era yo? Lo pensó, por eso no vino. Ay. Está muy adolorido con todo lo que le hicieron. Y dice que ya no quiere volver a saber más de usted. Ay, y yo que desvielé mi coche. Y ahora resulta que no viene y que no quiere verme. ¿Lo desveló de a de veras? Sí. No más para que viniera. Sí. Entonces, lo quiere, ¿no? Sí. ¡Qué relajo! Y si lo quería, ¿para qué lo despreció tanto? Pues yo no me había dado cuenta. Yo creí que lo odiaba. Y de pronto... ¡ay! ¡Pisó el jabón! Ay, ¿cuál jabón? No me haga caso. Lo importante es que lo quiere mucho, ¿no? Repítalo para que yo lo oiga. ¡Que sí, que lo quiero muchísimo! Tanto como para ser la mujer de un mecánico y vivir de lo que él gane. A ver si es cierto. Ahora me lo cumple. Hágase para allá. Al año siguiente, Pedro empezaría a trabajar en una serie de películas al lado del entonces famoso rejoneador Gastón Santos. El pantano de las ánimas y La flecha envenenada entre ellas. En 1958 trabaja en 13 películas, entre las que se encuentran Guitarras de Medianoche con Lola Beltrán y Miguel Aceves Mejía, y 5 películas más dirigidas por Rafael Valedón, de las que destaca Bajo el cielo de México con Marga López. Al año siguiente, inicia trabajando en televisión en El Yate del Prado con el cómico Panzón Panseco, y en cine vuelve a actuar al lado de Tintán en Variedades de Medianoche. Adelante. Vengo recomendado para el puesto de velador. ¡Qué rapidez! ¡Qué servicio! Pase, amigo, pase. ¿Sabe? Vengo recomendado por... No hace falta por quién viene, estoy recomendado y eso basta. Ajá. ¿Ya le han puesto antecedentes? Sí, es que hay que vigilar mucho, ¿no? Exactamente. Hay que descubrirlo todo. Usted ya sabe. Sí. Ya sé. Si llega a encontrárselo, dispare. Es que, ¿sabe? Hay un ligero inconveniente. Yo no tengo permiso para portar armas. Usted como velador tiene derecho a usarla. Y si es necesario, apriete el gatillo. Guárdela por si entra alguien. Nadie debe saber nada. Por lo visto, ni yo. Un golpe de suerte. Se descubre todo y estoy dispuesto a pagar lo que sea. Casi 12 años después de haber radicado en Tampico, regresa para rodar Tigres del Desierto con Viruta y Capulina. Ningún quedamos. Quedé yo. No me digas. Sí, señor, yo tengo prioridad aquí. Al favor de explicarme, porque yo soy al frente de este harem. Y entonces yo quiero decir yo. En los siguientes 2 años, filma 11 películas más, trabajando con Julio Alemán, Mauricio Garcés, Demetrio González y Carlos Sancira, entre otros, y volviendo a trabajar con su amigo Rafael Valedón en Cuando regrese mamá. En el terreno del doblaje, en 1964, hace un papel que tendría mucho éxito en México: el capitán de la serie La Isla de Gilligan, doblando al actor Alan Hale Jr. Una de sus grandes aficiones fue la fotografía,
Durante la década de los 60, don Pedro se dedica con empeño a ella, incluso montando un negocio de ese giro. En 1965, don Pedro participa en la radionovela Calimán, al lado de Luis Manuel Pelayo y Luis de Alba. Un muchacho asombroso, sin duda. La experiencia de anoche me lo reveló claramente, caballero Calimán. Solín sí puede predecir los terremotos y hacerlo con pasmosa precisión. Pensar que el doctor Beneto lo negó y poco después se desplomaba su villa fue ridículo. ¿Y fue arbitrario de su parte secuestrar a Solín? Lo reconozco y lo siento. Para 1966 regresa al teatro con Manolo Fábregas, Mauricio Garcés y su compadre Alcocer en La pareja dispareja. Serían varias las obras en las que don Pedro apareció bajo la dirección de Manolo Fábregas. Mentiras blancas y negras sería otra de ellas. Al inicio de la década de los 70, la voz de don Pedro encarnaría a dos personajes entrañables: el oso hormiguero de las caricaturas de la Pantera Rosa y al narrador del programa infantil Cantinflas Show. Se requieren 200,000 hormigas para un emparedado decente. Y yo tengo dificultades con una y es casi mediodía. La gran ciudad capital de México está considerada entre las 10 principales del mundo actual. Pero veamos cómo nació hace 6 siglos y medio, en 1325, cuando Tenoch fundó la gran Tenochtitlan, la primitiva capital del Imperio Azteca. Habiéndose dedicado mayoritariamente al doblaje en esos años, Pedro reaparece en 1974 en la película El juicio de Martín Cortés, de Alejandro Galindo, con Gonzalo Vega y Jorge Feger. Para 1976, actuaría al lado de Mario Moreno Cantinflas en El ministro y yo. Aquí tiene el expediente 74-108-222. Yo pedí el 74/118, número 122. Pues mi nuevo jefe, el joven Espíndola Jr., me dio este. Usted siempre tiene excusas para todo, siempre. No, amiguito, nunca le eche la culpa a los demás. Si yo nunca le echo la culpa a nadie. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa, licenciado, es que... Lo de siempre, licenciado, lo de siempre. Este hombre que nunca se fija en lo que hace, me trajo este expediente equivocado. Ay, ¿cómo será usted de calumnioso y hablador y bochornoso? Mire... Señor Melgarejo, le suplico que ponga más cuidado en su trabajo. Últimamente anda usted como sonámbulo. Señor licenciado, yo no soy sonámbulo. Lo que pasa que el alcalino ya me trae entre ojos, como quien dice que le caigo mal. Y eso no está bien, porque la culpa no fue mía. Sus últimas 2 películas fueron El futbolista fenómeno en 1979, al lado de Resortes, y Una sota y un caballo, en 1982, con Rafael Valedón y Victoria Rufo. ¿Quién es el que nos metió el cachirundo? La verdad, patrón, es que yo tengo la culpa de todo. ¿Quién es? Bueno, se llama Fernando. ¿No se acuerda del entrenador que le hablé la semana pasada? Se acaba de cambiar allá atrás en la casita, arriba del pinar. No permitas que ese caballo salga del rancho. Mire si es de él. Tú me respondes de que ese caballo se queda aquí. Por los siguientes 20 años, don Pedro se dedicaría en exclusiva al doblaje, haciendo un sinfín de películas: Bolid, Rambo, Superman, Jesús de Nazaret, Willy Wonka, La Profecía y Depredador, entre ellas. Asimismo, hizo muchos personajes en series de televisión como Kung Fu, El hombre de la Atlántida, Los Duques de Hazzard, Luisa y Clark, Las nuevas aventuras de Superman y varios episodios de Misterios sin resolver. Se retiró a los 80 años del doblaje, siendo la película infantil Pocahontas su última intervención en este género.
Don Pedro fallece el 5 de diciembre de 2002, dejando un impresionante legado en todos los terrenos de la vida artística en México. Más de 70 películas, alrededor de 30 comedias en teatro e innumerables horas de doblaje para televisión y cine. Don Pedro será siempre recordado por sus familiares y compañeros de trabajo, por su gran humor y esa chispa que siempre nos arrancó una sonrisa. Don Pedro de Aguillón, un gran artista.